tardes, amigos. Queremos saludar a nuestros amigos de la 920 AM que nos siguen puntualmente y a nuestros televidentes de Democracia TV que se están sumando ya y que me decían hace un momento quién es el invitado. Lo habíamos anticipado el día viernes. Es el señor economista Marco Flores, un exministro excelente del MEDE, pero sobre todo un analista económico y un ciudadano del que uno puede decir, se podrá discrepar, pero el análisis y el seguimiento a la política económica y a la realidad del país que él ofrece a los ecuatorianos es algo que se agradece permanentemente. Gracias, economista, por acompañarnos. Yo le propongo una primera etapa que es, antes de ir a lo que podríamos preguntar a los próximos candidatos a la presidencia de la República, es esta etapa de hacer un diagnóstico de cómo va a quedar el país para el que venga, sea de la línea política que sea, el estado de la economía en virtud de las cifras que usted analiza permanentemente, ¿no? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por su amable invitación. Es un gusto estar aquí con usted y con su audiencia. La economía va a quedar muy mal. De hecho, está muy mal. Yo sostengo, al igual que varias personas, varios analistas, que no solamente se han tocado las paredes de la economía, sino que han sido malamente afectada la estructura de la economía. Y eso es sumamente preocupante. También participo del criterio de que todavía la gente no siente en rigor el peso de la crisis. No digo que no sienta nada, digo, no siente en rigor y voy a explicar por qué. Salvo en lo que tiene que ver con desempleo y subempleo, porque eso es algo que no controla el gobierno. El desempleo y subempleo en el Ecuador al mes de junio, de acuerdo a las estadísticas, hoy debe ser peor, de acuerdo a las estadísticas publicadas por el propio INEC, significa 60% de la población económicamente activa. 60% de la población económicamente activa. Está entre desempleo y subempleo. La suma de los dos conceptos, desempleo y subempleo, 60% de la población económicamente activa. Claro que el INEC ha inventado unas subcategorías de empleo de pleno. Todos esos subempleos que ha inventado el INEC no son otra cosa que empleos con graves carencias, con salarios precarios, que no tienen 13º sueldo, 14º, beneficios sociales, en fin. Y en todo caso son menores al salario mínimo vital, porque también se llegó a decir que en algunos casos este no empleo pleno era más que un salario mínimo vital, solo que no pagaban seguridad social ni impuestos. Mire que hay una cosa hasta chistosa. Una de las subcategorías es empleo sin remuneración. Una cosa realmente increíble. Aquí lo que hay es empleo, desempleo y subempleo. Aquí en la China o en cualquier parte. Usted quiere disfrazar esto de alguna manera, se lo puede hacer. Es lo que ha hecho el INEC. Bueno, pero las estadísticas dicen esa no que el subempleo, en definitiva, todos los conceptos de subempleo englobados, más del desempleo, es 60% de la población económicamente activa. Y esto significa 4.700.000 personas que están con graves carencias. Habrá unos que tienen más carencias que otros, sin duda, porque es un promedio. Pero esta es una situación gravísima. Esto es lo que en este momento está sintiendo el Ecuador. Las empresas, además, despidiendo trabajadores, las ventas han caído, la recaudación tributaria ha caído sustancialmente, el comercio exterior vía importaciones se ha reducido en un 35%, lo cual es una cifra. ¿Tiene que ver con las salvaguardas también? Directamente con las salvaguardas. Pero y también con la ha incrementado un ingreso, ¿le ha dado un ingreso al país estas salvaguardas o no? Le ha dado un ingreso al país, por supuesto, pero más del daño que ha causado, ¿no? Ya vamos a analizar eso. Pero le decía que los rigores que todavía le falta sentir a la economía ecuatoriana, o sea, a la gente, a las empresas y a las familias, todavía no se lo siente en su verdadera magnitud por una razón. ¿Qué es lo que viene haciendo el gobierno? El gobierno viene endeudándose desaforadamente, contratando más deuda pública al precio que venga, al plazo que sea. Que le den. El último es un ejemplo palpable, ¿no? Endeudarse a 5 años, 3 meses, al 10.75%. Es verdaderamente una locura, ¿no? En términos de plazo y sobre todo en términos del costo. Es una tasa de interés 3 veces más que la que pagan nuestros vecinos. Y el gobierno se endeuda.
La gran cantidad de recursos que ha entrado a la economía este año son producto de la deuda. Pero además ha hecho uso de otro arbitrio. ¿No? Sí, ha hecho uso de otro arbitrio. Ha incrementado ciertos impuestos y ha creado otros impuestos. Entonces, más deuda pública en las condiciones que lo hace el gobierno, más impuestos e incremento de los existentes, son dos arbitrios que forman la peor combinación posible. No hay ninguna economía en el mundo que pueda resistir un tratamiento así. Absolutamente. No, ningún presupuesto, ninguna economía puede sostenerse sobre la base de más deuda y más impuestos. Y eso es lo que está ocurriendo. El señor presidente decía este día sábado nomás que primero no hay sobreendeudamiento, que están hablando cosas que no son ciertas, que hay un endeudamiento que se lo puede manejar, que es necesario, que el país siempre va a necesitar endeudarse, porque no produce lo suficiente, porque además bajó el precio del petróleo y porque el dólar se ha apreciado, que son cosas que los analistas y en general la gente que no reconoce el paraíso de la Revolución Ciudadana no quiere ver. Mire, uno puede decir cualquier cosa, ¿no? Uno puede decir cualquier cosa. Pero hay que contrastar con la realidad y con la verdad de las cifras. Y qué bueno que usted toque estos puntos. Yo siempre ando con esta carpeta porque, preocupado como estoy por la economía ecuatoriana, me preocupo de ver los indicadores de la economía que están sustentados en las cifras del propio gobierno, del propio Banco Central y del Ministerio de Economía, como las que voy a decir, todas son cifras oficiales. Corresponden al Banco Central, al Ministerio de Economía y algunas al Observatorio de la Política Fiscal, que basa sus cálculos en estas dos instituciones. De manera que son cifras oficiales. Veamos el tema de la deuda, para ver qué es lo que ha pasado con la deuda pública. En el año 2007, el gobierno recibió una deuda total de 9.263.9 millones de dólares. ¿De dónde salen estos 9.263? En realidad, la deuda pública del 2007 era 13.400 millones. Pero a esto hay que restarles los bonos AGD que el gobierno decidió desaparecer. Que dijo que... le obligó al Banco Central a darle un descuento del 100% al Ministerio de Finanzas, y de los exactamente 1.236.8 millones de dólares que el Ministerio de Economía tenía como deuda con el Banco Central, por esa obligación generada hacia el Banco Central le dijo, ya no me debe nada, borre de la estadística. Y borraron 1.236.8 millones de dólares en abril del año 2009. Muy bien. Pero ¿qué más pasó? Hacia finales del año 2008 y comienzos del 2009, el gobierno ecuatoriano declaró el default, es decir, el no pago unilateral de parte de la deuda pública ecuatoriana, en este caso el externo. Eran los bonos 2012 y 2030. Exactamente, los bonos 2012 y 2030. Que fueron declarados inmorales, fueron declarados ilegales, ilegítimos. Solamente para que la gente recuerde, esos bonos fueron los que reemplazaron los bonos Brady. O sea, ese era un producto de una renegociación anterior. Estos bonos se produjeron para reemplazar los bonos Brady, de manera que no tenían nada de ilegítimos. Aquí viene un señor argentino bastante conocido a nivel internacional, y no precisamente por el lado bueno, y dijo que estos bonos eran ilegítimos, y con bombos y platillos dijo, Patria Altiva y Soberana, elimínese, ¿cuánto? El 92.2%, equivalente a 2.991.7 millones de dólares. Es decir, borraron de un plumazo 2.991.7 millones de dólares. Estos 2.991.7 millones de dólares, unidos a los 1.236.8 millones de dólares de los bonos AGD, significó que el total de la reducción de la deuda que tuvo el gobierno actual de un plumazo fue 4.228.9 millones de dólares. De un plumazo se eliminaron de las estadísticas. El gobierno, pero solo se eliminaron de las estadísticas. Porque, perdón la interrupción ahí, porque a propósito de eso después salieron lo que se han denominado hasta ahora los pati videos y anunciaban lo que estaban haciendo y qué iban a hacer y terminaron comprando los bonos. Utilizaron 900 millones de dólares, aproximadamente 900 millones de dólares, para recomprar, para pagarles a los tenedores de los bonos el equivalente al 30%.
De manera que de los 4.228, si usted resta los 900 millones, digamos en números redondos, 1.000 millones, le queda que el gobierno de un plumazo eliminó 3.228.5 millones de dólares. Eso restado de cuánto era la deuda en el año 2013, salen exactamente los 9.263. Esa es la deuda que recibió el gobierno. Pues de esa deuda ahora es 45.000 millones de dólares. 45 mil millones de dólares. Pese a los ingresos brutales que dicen algunos. Pese a la bonanza petrolera, a la bonanza de las materias primas y a una cosa que no podemos perder de vista, que es donde está el origen fundamental de los recursos, los impuestos. A una cifra escandalosa, luego le voy a dar, son como 170.000 millones de dólares solo por impuestos que ha recibido el sector público. La deuda, entonces, para contestar su primera pregunta, la deuda entonces ha pasado de 9.263 a 45.000 millones. Es decir, se ha multiplicado casi por 5 veces. Este es el tema de la deuda. Pero, ¿qué significa esto? Perdón ahí, pero el presidente dice, es manejable, estamos en los márgenes constitucionales. Entonces, que maneje si es que es manejable. Pero aquí estamos nosotros vendiendo los activos del Estado y estamos concesionando ciertos activos del Estado en una época malísima del Ecuador, donde no se pueden obtener los mejores precios. Esto ha pasado con un campo petrolero, se ha concesionado un puerto. Y yo, ¿sabe una cosa, Francisco, ahora que usted toca el tema? Ojalá no se les ocurra vender CNT. ¿Usted cree que todo este... Bueno, han pagado 7 millones para la valoración y no hay valoración. Pero de todas maneras parece que la quieren vender en algo más de 1.000 millones de dólares. Mire Habrá que decirles a los que quieren comprar que tengan cuidado, no solo porque la Constitución dice que máximo lo que se puede vender es el 49. Así es. Y no se podría vender. Pero parece que hay gente que sí está dispuesta a comprarla. Pero aquí pasa nomás lo que quiera. El problema es que, ¿cuál es el lomo fino de un país? Las telecomunicaciones, el petróleo. Dicen que el segundo peor negocio del mundo, que genera las mayores rentas posibles, a pesar de que esté mal manejado, es el petróleo. Y por supuesto las telecomunicaciones. No se sabe de países que no hayan hecho grandes ganancias vía telecomunicaciones o empresas vía petróleo. Entonces, siendo ese el lomo fino, que es muy atractivo, sin duda va a haber compradores. El problema es que es correcto hacer eso. De que yo he estado analizando las cifras. En esta campaña electoral, los candidatos, me parece que 1 o 2 ya han dicho que no reconocerán esas ventas. Bueno, y así debe ser, ¿no? Ojalá el gobierno no se introduzca adicionalmente en las telecomunicaciones. Bueno, pero el tema de la deuda, para concluir el tema de la deuda, ¿qué ha significado? Y obviamente, yo le voy a dar una copia de estas cifras, que es interesante revisarlas. Significa que el Ecuador, por ejemplo, veamos qué es lo que tiene que pagar el Ecuador, o qué es lo que ha pagado por deuda el Ecuador hasta agosto de este año. Hasta agosto de este año, que es la última cifra que está publicada por el Ministerio de Economía y el Banco Central. Aquí está la ejecución presupuestaria. Ya. Yo no me estoy inventando nada, son las cifras del gobierno. Mire usted. El total de amortizaciones más intereses, solo del presupuesto general del Estado. Presupuesto general del Estado. Base de vengada. Deuda registrada y... Claro, y de vengada, es decir, esto no nos libra a nadie, quiere decir. Entre enero y agosto, las amortizaciones más los intereses de la deuda pública sumaron 6.720 millones de dólares. Esto es lo que ha pagado el Ecuador entre enero y agosto de este año por amortizaciones e intereses. 6.720. Y como he visto en algunos medios que se ha hecho un comparativo, y es correcto, con lo que el Estado ha invertido en educación y en salud, porque como aquí... Que es además el discurso del presidente. Y ese es el discurso de todos los gobiernos populistas en general, ¿no? Mire, aquí están las cifras, ¿no? En educación, en el mismo periodo, se han gastado 2.591.7 millones y en salud 1.546.7 millones. Esto nos da un gran total de que el total utilizado de recursos para salud y educación del presupuesto general del Estado entre enero y agosto del año 2016 es 4.138.4 millones de dólares. Y lo que hemos pagado en deuda pública en el mismo periodo
es 6.720. La diferencia son 2.650.6 millones de dólares. Esta es la realidad, no es lo que uno dice, esta es la realidad. O sea, no es el discurso del No, sábado. esta es la realidad que publica el propio Ministerio de Economía. Entonces, por este camino, el Ecuador no avanza a ningún lado. Y se ha dicho una cosa adicional, o se viene diciendo una cosa adicional. Se dice, bueno, pero acordará usted que la única regla macrofiscal de la ley de responsabilidad de las finanzas públicas que eliminó este gobierno, la única regla macrofiscal que la dejaron es esta del 40% del PIB, Claro. del equivalente al 40% como límite de endeudamiento, que obviamente no se cumple, ¿no? Nosotros estamos mucho más arriba de eso. ¿Para qué me voy a referir a la deuda agregada y a la deuda consolidada, que es uno de los inventos que ha hecho el Ministerio de Economía? Es como esconder la basura debajo de la alfombra, ¿no? Le decía, esa es la única regla que quedó, pero no se la cumple. Todas las otras, las que establecían controles macrofiscales, se eliminaron, como el control del déficit, el control del gasto público, en fin. Muy bien. Y ahí perdió el rol el Banco Central. Ahí perdió el rol el país, no solo el Banco Central. Ya. Entonces se dice, pero no nos preocupemos tanto si nosotros tenemos un endeudamiento equivalente, vamos a decir, al 38.5%, dice el estadístico oficial. Y hay países, dice, más del 100, como dicen. Estados Unidos, que tiene más del 100% la relación con el PIB. Y es correcto, hay países como Estados Unidos que la relación deuda pública con PIB supera el 100%. Incluso hay un campeón del mundo en esto, Japón. La relación de deuda japonesa, deuda soberana, con el PIB japonés es 240%. Y hay otros países que están por el 100%, por el 70%, por el 80%. Estamos hablando de las economías pero más no grandes son del mundo. comparables. ¿Y por qué no son comparables con el Ecuador? Por ejemplo, tomemos el caso de Estados Unidos o de Japón, que son los más altos. La primera razón, porque el riesgo país de esos países es cero. Y el del Ecuador es 900 puntos. Esto significa 9% adicional más de castigo sobre la tasa de interés que se pague en los bonos. O sea, somos 9 puntos más caros en último caso que el Japón, que los Estados Unidos. Por ejemplo, para un bono a 5 años, como el Ecuador acaba de pagar ahorita, 10.75% por el bono a 5 años. La estadística, mire usted, el bono a 5 años de los Estados Unidos es menos del 1%. Entonces no es comparable. Claro. A lo mejor tener una deuda del 50% con relación al PIB, pero al 3% de interés nos resulta más conveniente que solo tener del 40 o 45% con relación al PIB, pero al 10.75% de interés. No son comparables del primer punto. Y hay una segunda razón por la que no son comparables. Porque depende de la capacidad de pago del país. Claro, de cuánto se produzca además. Claro, y si usted ve la economía ecuatoriana es una economía de, en promedio o por persona, de $500 mensuales, ¿no? Hoy vamos a tener menos de $6.000 anual de ingreso por habitante. Es decir, un poco menos de $500 mensuales por habitante en el promedio. Ahí hay algunos que tienen mucho menos y algunos que tienen más. Pero ese es el promedio. Entonces, depende de la capacidad de pago del país. Algunos no tendrán ni los 500. Como los desempleados y subempleados. Depende de donde usted haga el promedio. Si usted hace esto en el campo, que tiene grandes carencias, no es comparable. A duras penas tendrán el bono. Claro, no es comparable al que no es un invento de este gobierno, ¿no? El bono no es un invento de este gobierno. Lo criticaron, dijeron un montón de cosas, pero lo duplicaron también. Claro. Y qué bien que usted toque ese punto, porque es un punto trascendental. Entonces, lo que trato de decir con esto es que no es un argumento, este no es un argumento, es decir, ¿sabe qué? Hay países que tienen el 50, el 70, el 80%, no son comparables con el Ecuador, al menos por las dos razones que le acabo de decir. Y luego hay una tercera razón, que se llama la confianza de los inversionistas. El Ecuador no ha desarrollado niveles de confianza que le sean atractivos a los inversionistas, porque los que compran los bonos que emite el Ecuador también son inversionistas. Y tanto no tienen confianza que el Ecuador tiene que pagar 10.75%, como dije, endeudándose al precio que venga y al plazo que venga. Usted toca el tema de la pobreza y me salgo un poquito de la línea que usted trazó, solamente para indicar algo. Hay que distinguir lo que significa pobreza de lo que significa carencias. Carencias es no tener, pobreza es no poder.
Carencias es no tener algo, no tener agua, no tener luz, no tener carne, no tener leche, no tener zapatos. Pobreza es no tener capacidad para acceder a eso. Eso es pobreza. El coeficiente de Gini, le va a parecer tal vez curioso lo que le voy a señalar. Yo no estoy de acuerdo cuando se dice, y se ha dicho muy a menudo, en tales y tales años la pobreza en mi gobierno bajó tanto, o ahora estoy bajando más, o antes bajé más. La pobreza medida por quién y con qué. Claro. Y medida dónde. Vayan a medir la pobreza a los campesinos, a los que están arriba en el monte, a los que siembran las lechugas, a las que viven al pie del Tungurahua y tienen que soportar la ceniza. Las mediciones tienen que ser sectoriales, pensaría usted, para ver quiénes son los grupos más vulnerables y en dónde se encuentra la pobreza, porque una vez conversando con gente de organismos multilaterales que se gastaban un montón de plata para ver dónde está la pobreza, les decían, vean, se les puede dar la dirección con el número de casa o de lote donde están viviendo, ¿no? Pero claro, entonces por eso digo, depende de dónde se mida la pobreza y con qué instrumentos. Pero ¿se puede hacer un ponderado o no? Se puede hacer un ponderado. Y en ese ponderado puede alguien decir si ahora bajó o no. Acaba de ser publicado ese ponderado. Me voy a referir a eso. Entonces, este coeficiente de Gini, de hecho, a nivel académico, es susceptible de críticas importantes. Claro, por lo que usted acaba de señalar. Y ese es el que el Ecuador, al igual que otros países, utiliza para medir la pobreza. Entonces dice, de tal quintil pasaron a este otro quintil y ahora hay menos pobres. Sí hay menos pobres, pero no lo que se dice, y no como consecuencia de políticas económicas, como consecuencia de la dolarización. ¿Cuáles son las políticas que este o cualquier otro gobierno realmente ha implementado para bajar la pobreza? ¿Usted conoce alguna política que se haya implementado? Una buena política es crecer sostenidamente. Crecimientos del 3% no bajan la pobreza ni aquí, ni en la China, ni en ningún lado. La China bajó la pobreza. El problema es que el crecimiento ha ido conectado al incremento brutal de los ingresos. Claro. Y lo que entonces haya habido un gasto. Exactamente. La China ha sacado a 300 millones de chinos de la pobreza. Claro, pero les ha sacado de una pobreza de $2 diarios a $3 diarios. De todas maneras han mejorado sustancialmente, pero con crecimientos de más de una década, del 6, 7, 8 y más del 10%. No hay país que saque a la gente de la pobreza creciendo al 3%. ¿no? O sea, usted necesita para el Ecuador sobre el 6%. Sobre el 6%. Entonces es la dolarización la que le ha permitido a un sector de la población, que no pierda su poder adquisitivo en definitiva. Por eso justamente, por lo que usted acaba de decir, porque la dolarización ha mantenido el poder adquisitivo de sus salarios, de sus sueldos y salarios, y además ha mantenido el patrimonio de esas personas y de las familias y de las empresas. Esto se veía más reflejado en la seguridad social, ¿no? Que dejó de tener números en rojo y pasó a tener saldos importantes que le ha prestado. Tanto que ahora está pidiendo un préstamo de 80 millones y me decían el otro día para unos hospitales que se vienen trabajando para generar este crédito ya algunos años y que incluso los otros de este mismo gobierno estaban asustados de los costos que iba a tener. Pero yo hice esta pequeña digresión sobre el tema de la pobreza, porque les decía hay que diferenciar las carencias de la pobreza. Por ejemplo, una cosa que ha ayudado mucho, si no digamos a solucionar, pero por lo menos sí ha ayudado a mitigar las carencias, es este bono de desarrollo humano que fue creado en el gobierno de Yamil Maguad, no en este gobierno. Desde allá viene este bono. De la dolarización. A propósito de la dolarización. Y la dolarización también fue creada ahí. No, entonces, son las dos cosas las que han ayudado. Y a los pobres, bien pobres, les ha ayudado a mitigar carencias. Porque estos $50 son importantes para gente que tiene un salario entre $1.50 y $2 al día, si es que lo tiene. Entonces, por eso digo, vayan a medir la pobreza, por ejemplo, en los campesinos que están al pie del Tungurahua. Y de la tercera edad. Sí, qué feo, qué nombre más feo que es este de la tercera edad, pero sí. En el de la tercera edad, en el de los jubilados. Un grupo más vulnerable que todos. Claro, entonces depende de donde uno mida y con qué mida. ¿no? Pero sin duda alguna la dolarización y este otro arbitrio de este subsidio del bono de desarrollo ha ayudado a mitigar ciertas carencias. Y siendo esta fortaleza, Marco, ¿por qué a veces el presidente nos dice si yo hubiese tenido este mecanismo de devaluar y no tendría problema, devaluamos?
pero eso es no reconocer que esto que nos ha producido la dolarización, que es la no precariedad de los ingresos, por lo menos estos pocos se mantengan, ¿no? Toquemos ese tema porque es un tema importante. Porque también se ha dicho que la caída en el precio del petróleo es la causa de las penurias actuales del Ecuador y que la caída, o más bien dicho, la apreciación del dólar como moneda nacional ha sido otra de las causas de la penuria. Y luego se dice la caída de las materias primas. Esas son las tres causas que dice este gobierno. Y coincidencialmente lo mismo decía la señora Kirchner y lo mismo dice el señor Maduro, ¿no? Si todos estos gobiernos populistas se han podido devaluar, tienen una hoja de ruta. Si la devaluación le otorgaría los arbitrios necesarios para salir de los problemas, Maduro y Venezuela serían los campeones del mundo. Han devaluado. Porque usted tiene al menos 3 tipos de cambio ahí. Y la depreciación del bolívar fuerte ocurre todos los días. Imagínese usted que en los restaurantes venezolanos, y la gente que viaje a Venezuela, creo que serán pocos, lo puede verificar. En los restaurantes no hay lista de precios en los menús, porque los precios suben todos los días. Le calculan. Y la gente está haciendo cola en los mercados para comprar lo poco que hay, luego de las largas colas desde la madrugada. Estas personas no observan los precios porque tampoco se ponen. Los precios suben mientras la gente está en la cola. Aquí tengo yo unas publicaciones donde se señala que 16% de la población, y están con fotos y todo, en Venezuela, busca comida en las fundas de basura. Y esto sucede en el país más rico de América. De América, claro. Bueno, ese es el populismo. Volvamos al tema. Sí. A ver, la devaluación me permitiría equilibrar las finanzas. No, lo que le permitiría la devaluación a cualquier gobierno es masacrar los ingresos de la gente. Hacer polvo, o ya nos hemos olvidado. Tal vez los jóvenes, no recuerdan 18, 20, 24 años, no, porque eran niños. Pero quienes ya estamos más viejos, sí nos acordamos la tragedia de las devaluaciones, de las depreciaciones. Si dijeran el 40%, hay que disminuir los $360 del salario mínimo, el 40%, con lo cual es bajar el salario. Le voy a poner el ejemplo probablemente representativo. ¿Qué les pasó a los jubilados y en general a las gentes cuando cambiamos de sucre a dólar? Se convirtió casi en polvo su patrimonio, porque hubo que dividir los sucres para 25,000. Entonces fue una depreciación brutal, eso empobreció radicalmente a la gente. Hoy, gracias a la dolarización, la gente puede tener créditos a mediano y largo plazo. ¿Sabe cuál es la razón por la cual aquí ya no entran carros en Quito, en esta ciudad? Por la dolarización. Y también por la imprevisión del municipio, porque ya luego del primer año tenían que haber previsto lo que estaba pasando y tomar ciertos servicios, ciertas medidas. La dolarización ha permitido el financiamiento a mediano y largo plazo y ha permitido que gente muy pobre, como la servidumbre, las empleadas domésticas, como los plomeros, los carpinteros, ganan en dólares y mantengan su poder adquisitivo. Y puedan adquirir, aunque sean pagos. Claro. Me permite hacer un corte para volver de inmediato. Estamos conversando con el economista Marco Flores y vamos a volver de inmediato ya con otros temas adicionales, luego de estas 3 cosas que son la base, yo diría, del discurso del señor presidente Correa y del gobierno, y vamos a seguir descubriendo cómo va a quedar, porque ahora sí parecería que el señor presidente Correa se despide y envía a alguien más de Alianza País. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio.
Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con el economista Marco Flores Troncoso y estamos haciendo tenía casi una disección de la economía y de cómo se encuentra y qué podría esperar a un nuevo gobierno, sea del signo que sea, incluso si llegase a ser, cosa que yo pienso que no, si llegase a ser de la misma línea del señor presidente Correa. Si algunos me dicen, si no es el mismo, que a veces, claro, mientras él dice, si me molestan voy, aunque ahora dice, no, siempre pensé que no, pero usted nos decía, economista Flores, que ya lo de la devaluación nos queda claro, ¿para qué le habría servido? Para pauperizar los ingresos. Pero después viene el precio del petróleo y la revalorización del dólar o el fortalecimiento de una moneda que no es nuestra, pero que al final muchos ya afirman de que es la que nos ha permitido no ser como Venezuela. Sí. Concluyo simplemente con esto de la devaluación para indicar que la devaluación lo que hace es generar muy temporalmente mayor competitividad a los exportadores, pero no mejora la productividad, que es lo clave. Porque baja luego, también el precio a los que producen y a nuestros agricultores. Pero además presiona la tasa de inflación, los precios suben y se produce una nueva devaluación, entonces entra en el círculo vicioso y la devaluación termina siendo el desastre de los países. Sobre el tema del petróleo, mire, también se ha dicho que la caída en el precio del petróleo es otro de los ingredientes de la crisis y de las penurias que tenemos. Yo sostengo que ni la caída en el precio del petróleo ni la depreciación del dólar frente a los otros países, del dólar como moneda nacional, constituyen causa de la crisis ecuatoriana. Son detonantes, pero no son la causa. Luego me permitiré señalar la causa. Veamos qué ha pasado con el precio del petróleo. Este cuadro que está aquí pertenece al Banco Central del Ecuador. Y yo he hecho algunos cálculos sobre esas cifras que señalan ellos. ¿Cuál ha sido el gasto del sector público del Ecuador, del sector público no financiero del Ecuador? Entre enero del año 2007, en que se posesionó este gobierno, y la última cifra disponible es al mes de junio del año 2016. ¿Cuánto es lo que se ha gastado? El gasto del sector público no financiero es 289.000 millones de dólares. 289. Aquí está la cifra. 289.000 millones hasta agosto. Oleada y sacramentada por el Banco Central. No, hasta el mes de junio del año, desde enero 2007 hasta junio del año 2016. Es decir, todo el periodo de... Claro. Ellos tienen este cálculo hasta junio, no han avanzado más. Normalmente hay un retraso de unos 2 meses en la información. Ok. De estos 286.000 millones de dólares, o digamos de otra manera, ¿de dónde salen la plata para este gasto? Claro, ¿Cuáles fueron los recursos? ¿De dónde salieron los recursos? ¿De dónde? Sí, claro. Vamos a señalar cuánto fue petróleo. Aquí están los ingresos petroleros, fueron 81.000 en el mismo periodo, 81.162 millones de dólares. ¿Y la diferencia? Casi la diferencia son los impuestos. Todo eso es el aporte del ciudadano. Que pagaron las familias ecuatorianas y las empresas ecuatorianas, que es nada más ni nada menos que 169.322 millones de dólares. De aquí ha salido la plata para el gasto, de los impuestos pagados por las familias y empresas ecuatorianas, no del petróleo. El petróleo no es la fuente importante y, por supuesto, de la deuda pública que ya analizamos hace un momento. Ciertamente la caída en el precio del petróleo lo que ha hecho es agravar la crisis, sin duda alguna, pero no es la que ha causado. Estas son las cifras respecto del petróleo. Veamos esta tantas veces dicha por diferentes oficiales, diferentes funcionarios del gobierno, esta aseveración tantas veces dicha de que la apreciación del tipo de cambio, es decir, del dólar como moneda del Ecuador, frente a otras monedas, ha perjudicado grandemente. Veamos si las cifras responden a eso. Este cuadro que está aquí también pertenece al Banco Central.
y mide el índice, lo que el Banco Central denomina el índice del tipo de cambio real. Voy a explicar brevemente qué es esto. El 99% de las transacciones del comercio exterior ecuatoriano, exportaciones e importaciones, el Ecuador las realiza con 22 países. Aquí están listados los 22 países. Los 22. ¿Con quién más y con quién menos? Sí, con ellos realizamos y transamos todo nuestro comercio exterior. Entonces el Banco Central calcula lo que se llama el índice del tipo de cambio real para ver cuánto se ha modificado este índice ponderado, porque tenemos que calcular en relación a lo que le vendemos a un país y a otro país. A los precios, ¿no?, que nos compran. A los precios que nos compran y a la magnitud o al volumen. Y al peso que tienen, como al peso que tiene cada país. No pesa lo mismo Irán que Estados Unidos. A Irán le vendemos, por decir, $1.000 y a Estados Unidos le vendemos 1 millón. Tienen un peso diferente. Claro. Esto mide este índice. Y entonces calcula el índice. Y el Banco Central señala bien, la disminución del índice significa apreciación. O sea, es decir, se vuelve un poquito más caro. Veamos. Y la apreciación es tan grande como para que digamos que afectó a la relación comercial. Exacto. No es verdad. ¿Qué dice el Banco Central? Entre la última cifra al mes de julio. Entre julio del año 2015 y julio del año 2016, el índice del tipo de cambio real pasó de 86.5 a 90.5. Un 4% más. Un 4%, alrededor de un 4%, 4,5%. Es decir, no se apreció, se depreció. Sucedió lo contrario de lo que está diciendo el gobierno. Sucedió lo contrario. Más bien, entonces no perdimos competitividad. No hemos perdido competitividad. Donde sí ocurrió una pequeña pérdida de competitividad, de acuerdo a este índice, es entre julio del 2014 y julio del 2015. El índice pasó de 93.6 a 86.5, es decir, un 7% de pérdida de competitividad porque devaluaron o depreciaron los otros países. Pero 7%. O los países 7%. Entonces dice, pero es que aquí Colombia ha devaluado 40%, 80%, 60% el peso. Y Perú, el sol, otro 40 o 50%. Esto no está reflejado aquí. Esto funciona, pero en las fronteras. Cuando la gente va a comprar en la frontera, ahí ocurre eso. Ahí realmente hay un perjuicio para el Ecuador. Claro, porque pero a nivel macroeconómico. Son precios internos los que, no es la competitividad de la compra y venta de países. Aquí está viendo el cuadro que hacen ellos mismos. Estamos ingresando a comprar, Este es el cuadro que hacen ellos mismos. De manera que esto a nivel macro no sucede, no le ha afectado eso al Ecuador. Si entonces estas tres cosas no son la causa de la crisis, como sostengo yo, entonces, ¿qué es lo que ha causado la terrible crisis que vive el Ecuador, que va a seguir viviendo y que se va a empeorar? Se va a empeorar cuando llegue la factura a la deuda, porque ya en este momento le resulta al Ecuador muy difícil obtener financiamiento. Tan difícil que le saca $4.000 millones de liquidez de la Reserva Monetaria al Banco Central y le concede como crédito, es decir, el Ministerio de Economía le da CETES al Banco Central, y el Banco Central le entrega hasta ahora $4.000 millones de la Reserva Monetaria por CETES. Los CETES, para las personas que nos escuchan, son los certificados de tesorería que emite el Ministerio de Economía. Es una especie de bono, ¿no? Es un bono de corto plazo. Y con plata de la reserva, que pertenece a terceros. A todos. Porque el Ecuador no ha tenido un fondito. Y usted diría, porque también estos jóvenes que están ahí, no por jóvenes, eso es un mal que se cura con el tiempo nomás, y no es culpa de ellos, pero estos profesionales, estas autoridades nombradas por el señor presidente Correa, ¿no estarán dimensionando lo que personalmente son responsables de estar haciendo esto que les han ordenado hacer? ¿O creerán que el modelo funciona así? Bueno, aquí no hay ningún modelo, ¿no? Aquí lo que hay es una hoja de ruta con un excesivo gasto público y una política populista, ¿no? La política populista es claramente conocida, pero esta práctica del Banco Central, más temprano que tarde, va a traer consecuencias graves. Y debe el Banco gastarse Central, la plata de gente ajena. Así es, pero además no solo gastarse la plata de gente ajena, sino que en un país dolarizado como el Ecuador, que no tenga una reserva líquida suficiente. Mire, el Banco Central en este mismo momento, a nivel de reserva, tiene pasivos exigibles por $9.000 millones. Y tiene activos en este momento por 3.000.
O sea, Más o menos tiene faltan 6.000 millones. claro. Ok, faltan 6.000 millones. Ya. ¿Esa plata de quién es? Esa plata todos es los de las ecuatorianos. personas, porque a través de los bancos han depositado ahí una cantidad importantísima de Con el recursos, famoso encaje con el bancario. famoso encaje que pertenece a la gente, ¿no? A la gente y a las empresas, a los dueños de las cuentas. A ellos pertenece Donde la están plata. también los municipios, los consejos provinciales. Claro, la otra parte es los depósitos del sector público, donde están los municipios, Ya. consejos provinciales y las otras instituciones públicas. Todos ellos han depositado su plata y el Banco Central ha cogido esta plata. Y la prestado. Ha cogido 4.000 millones de esta plata y le ha prestado al Ministerio ¿Tiene de Economía. argumento legal para prestar? Claro, ellos Marco, modificaron sí la tiene. ley para hacer esto. Ellos modificaron la O ley sea, para que hacer ellos esto. sí tienen... O sea, Y en le el nuevo puede código, prestar el nuevo código de les finanzas faculta, ¿no? públicas o... Y claro, el gerente del Banco Central incluso dice en sus últimas declaraciones que ellos van a seguir con la fiesta. Mientras haya plata en la reserva, que la reserva, el nivel de la reserva marcará es del país. hasta sí. dónde llegan en su financiamiento. El problema está en que si aquí hay una situación corrida, difícil, una cosa, una corrida no tenemos de a dónde, depósito o algo más dónde grave, aguarecernos. o algún fenómeno natural, ¿no?, que requiera una reserva para sostener ¿qué cosa? La liquidez de la economía y el comercio exterior. No hay. No hay. Ese es el problema. Entonces se está jugando con fuego a un riesgo muy alto. Y Pero, hay- pero le deje esta sensación de estabilidad y de que la economía sí la genera... ficción, el Exacto. espejismo. Pero todo esto Pero tiene esto un fin tiene un Todo esto estado tiene un de fin. propaganda, Marco. natural. Y todo esto tiene un fin porque Ya. se dice que es la reactivación. ¿Cuál es Ajá. la reactivación económica? Que ya ha comenzado ya a no- verse cosas positivas, dice, ¿no? Que no ha caído tanto este mes. Ya nos vamos a referir a Sí, eso si por hay favor. tiempo, pero esto es peligrosísimo, lo que está haciendo el Banco Central. Esto es Esto es una muy cosa que ya peligroso, se viene porque se hablando sabe cómo meses, comienzan ¿no? los problemas, pero Pero no cómo no. acaban, ¿no? Y claro, no quiero referirme más a esto porque no quiero generar inquietudes de gana, ¿no? Pero que hay ojalá que tener el Banco cuidado Central... y que las autoridades tengan en cuenta, ¿no? Que entren un poco en una conciencia de que es también responsabilidad de ellos, que no solo pueden responder a quien les nombró. Uno de los sino juicios que afronta la señora Kirchner es por esto, por malos usos de los las recursos reservas. del Banco Central. Es uno de los 140 y tantas denuncias que tiene. Ok, entonces, esto es peligroso. Ya, Ojalá el claro. Banco Central comprenda que no lo debe hacer. Pero al final del día, Francisco, estos recursos que el Banco Central concede, la deuda que consigue el gobierno, los pozos petroleros que entrega, o las ventas que haga de sopladora, o de lo que quiera vender, o de lo que vaya a vender, tienen un fin, tienen un final. El Ecuador no puede seguir con eso. No. Y ese final está bastante cerca. Y justo ese final, o el comienzo de ese final, será con el nuevo gobierno. Porque Sí, ¿cómo se usted va a ve que el endeudar? próximo año ya nos toca pagar capital, porque hasta este momento no se ha pagado, si no son Hasta el año intereses, 2022, o sea, de los 3 tipos de bonos soberanos que ha emitido el gobierno, aproximadamente por 4.500 millones de dólares, me parece que suma todo esto, no se ha pagado 2 reales de capital. Entonces, hasta el año 2022 recién ahí hay que vamos. pagar, hasta ese año hay que pagar la totalidad del capital. La A totalidad. capital e intereses hay que pagar Claro, hasta los el intereses 22. estamos pagando. Claro, Pero el capital no hemos pagado nada. Entonces, el Ecuador no tiene posibilidad de pagar ese capital. ¿De dónde O sea va a que, salir la plata? claro, volvimos a tener el tema de la deuda como un tema central de la economía del Ecuador. Infortunadamente así es. Entonces, ¿qué es en definitiva lo que ha causado el problema? Sí. Estos 3 puntos que acabamos de analizar, sin duda alguna, han afectado la crisis y la han hecho más grave, pero no la causaron. Lo que ha causado la crisis en el Ecuador es la construcción durante 10 años de un Estado, para empezar, anacrónico, obsoleto, fuera del mundo moderno y que demanda un gasto público inconmensurable que el Ecuador no está en capacidad de sostener. Le acabo de señalar que el gasto público de 289.000 millones ha sido financiado fundamentalmente vía impuestos y vía deuda. Una deuda que pasa de 9.000 y pico a 45.000 millones. Esta es la realidad del Ecuador. Y el gasto público es verdaderamente gigantesco. No hay forma, le decía, de que ningún país pueda sostener un nivel de gasto incrementando los impuestos, generando nuevos impuestos y endeudándose más. Eso tiene un fin. Y ese fin le está llegando al Ecuador, justamente le decía, a comienzos del próximo gobierno. Entonces, ¿hay salidas para esta crisis? Sí. Claro que hay salidas para la crisis. ¿Pero qué son duras?
Porque claro, algunos dicen, ¿qué será la reducción del tamaño del Estado? Pasa por qué, por eliminar personal, y el propio presidente dice que vamos a disminuir policías, médicos, vamos a disminuir profesores. ¿Qué es lo que quieren que disminuya? Bueno, veamos un poco las cifras, ¿no? Usted recordará que hacia final del año 2015, por diciembre de 2015, Ajá. Cordes publicó un informe sobre el incremento de la burocracia. Yo tengo un resumen del informe aquí. Y señalaba Cordes ahí que el incremento de la burocracia es más o menos en 250,000 personas. 250,000 personas, una cifra bien grande para la economía ecuatoriana. Que el promedio de los ingresos de los servidores públicos era más o menos de $1,100 frente a 450 del sector privado. Se han incrementado los ministerios. Ha habido un enorme despilfarro. Señalemos probablemente los dos casos más representativos. El aplanar el terreno en la refinería de la 1.200 millones, ¿sí? Lo que todo el mundo conoce absorto sobre la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. 2.300 millones. Y Achay, y bueno, paremos de contar porque este paquete es bien grande. Este gasto público no se puede sostener. Hace pocos días yo presentaba a través de las redes sociales y del Colegio de Economistas un documento que hace una propuesta programática Sí. para salir de la crisis. Y me quiero referir fundamentalmente a cuáles en mi criterio son los arbitrios que hay que emplear para poder salir de la crisis. La primera premisa que yo señalo en ese papel es que la crisis no puede ser pasada a los pobres, Claro. porque ya no tienen dónde más irse. Claro, no. Y tampoco a los ricos. Y tampoco a los ricos. Porque tampoco es Porque si culpa usted de les ellos. pasa la factura a los ricos se van con su plata a otro lado. Y la Pero Marco, evidencia... ahí hay unos 9 grupos que han crecido eso es otra grotescamente. cosa. Ok, eso es claro. A título se de han manejarse beneficiado, con este del gobierno. monopolio, Claro. y se han Y beneficiado de las 120 salvaguardas. empresas Claro. Es que si usted, por monopolizado ejemplo, las cosas. no quiero señalar los productos, hay algunos característicos, ¿no? Pero si usted, por ejemplo, va a ser el único que vende aquí, lo único que puede hacer es enriquecerse vendiéndole o más caro o al precio internacional productos de menor calidad. Y esa es una sinvergüencería. Claro, eso sin duda alguna. Pero eso es en confabulación con el que gobierna. Claro, pero yo me refiero a nivel macro, porque aquí se dice, quiten a los ricos para dar a los pobres. Eso nunca ha funcionado en ninguna parte del mundo. No, y aquí al menos se ve que lo que han habido es nuevos ricos, pero claro, no hay. Y es confundir, ¿no?, lo que significan las desigualdades con lo que significa la pobreza. Desigualdad económica no es igual a pobreza. Qué pena que no tengamos el tiempo para topar este tema, porque acabo justamente de terminar de leer un libro brillante, el último de los libros que ha escrito Luis Pasos, justamente sobre esto, sobre desigualdad y pobreza. Bien, entonces le decía, la primera premisa, o la premisa número 1, es, usted no puede pasar la factura de esto a los pobres, ni a los ricos tampoco, pero particularmente no puede pasar a los pobres, pues. Hace un momento hablábamos que esto es una economía de $500 mensuales, y que muchísima gente, de los que en promedio están en 500, tienen menos de 500. Segunda premisa. No vamos realmente a arreglar la economía, no vamos a poder colocar al Ecuador en la ruta sostenida del crecimiento, es decir, crecimiento sostenible y sostenible, amigable con la naturaleza, porque no es cuestión de ir a perforar y obtener petróleo donde sea, no, hay que tener respeto por la naturaleza, por las fuentes de agua, en fin, no vamos a poder hacer eso solamente buscando arbitrios de carácter macroeconómico. El Ecuador requiere con urgencia introducirse en la restitución del Estado de Derecho y de la legalidad y de la institucionalidad en el Ecuador. Marco, ese es un tema súper novedoso, ¿no? No es solo el tema económico, sino la institucionalización de un país donde se respete algo. Exactamente. Y no el que gobierna diga, bueno, me da la gana y voy por ahí, sino a patadas. La moderna economía y la academia seria y verdadera, nuestros académicos que han manejado aquí el país y que nunca han tenido ni siquiera una tienda de chifles, ¿no?, para entender lo que significa el esfuerzo de cumplir un rol de pagos al final del mes, para entender lo que significa tener que pagar un anticipo de impuesto a la renta, se gane o no se gane. Claro. ¿No? Entonces, este es uno de los problemas del Ecuador, ha sido manejado por, entre comillas, académicos, ¿no? Entonces, el Estado de Derecho, la legalidad, es condición sine qua non para el crecimiento económico. Y hoy en día la moderna economía le dice eso. Y por eso es que los países se adentran mucho en este campo. Entonces, esta es la segunda premisa. Luego de eso, ahí se plantearon una serie de
de puntos programáticos, realmente son 14, pero yo me voy a referir a los importantes. Por favor. No. Mire, a mí me sorprende mucho las declaraciones que se le atribuyen al precandidato presidencial, el señor Lenín Moreno. Sobre no bajar los impuestos. Que habría dicho, a mí me resulta difícil creer, que habría dicho que no hay que bajar los impuestos. Le voy a explicar por qué es imprescindible bajar los impuestos. Pero no solamente bajar los impuestos, no se pueden tomar y hacer ciertas cosas aisladas sin elaborar un plan, un programa económico que es crucial para el Ecuador. Pero capaz que lo que él está diciendo, perdón Marco, ahí la interrupción, y que quite del poco tiempo que nos queda, pero que está diciendo que este es el modelo que él va a sostener y que... Bueno, yo aquí diría lo que en una emisora dije hace pocos días, aquí con sus vecinos. Después de señalar estas cifras, la conclusión a lo que yo llevo es, si esto le gusta a la gente, si esto le parece que está bien, entonces siga nomás, pues. Pero si es que le parece que no está bien, como me parece a mí y creo que a muchísimas personas, entonces no hay que seguir con esto. De hecho, yo no veo ninguna posibilidad de cambiar esto en el actual gobierno. Para mí, una posición importante significa un nuevo gobierno que entienda lo que debe hacer. Pero el licenciado Moreno dice que usted nos debe explicar el por qué si hay que bajar los impuestos. Exactamente, porque hay que bajar los impuestos. Las empresas ecuatorianas, las que producen bienes y servicios, han perdido gravemente su competitividad. Es decir, están produciendo con costos demasiado elevados. Esta es la razón fundamental de la pérdida de competitividad. ¿Y por qué tienen costos demasiado elevados? Porque tienen una enorme cantidad de impuestos que pagar, al igual que las personas. Entonces, cuando usted tiene que producir con costos altos, y uno de los costos altos... Los precios son altos. Claro, uno de los costos altos significan los impuestos. Bueno, los precios en la economía son altos. Este es un país bien caro. Es un país bien caro. Y sobre todo, es muy caro en relación al ingreso. Hace algunos años en realidad, se publicó un estudio que señalaba claramente desde el punto de vista académico que comerse una naranja en el Ecuador era el doble de caro de comerse en Nueva York con relación al ingreso. Porque los americanos tienen un ingreso per cápita anual de $51,000 y el Ecuador de menos de 6,000. Entonces, el ecuatoriano tiene que dedicar más proporción de su ingreso que el norteamericano. Para la naranja o para comprarse un par de zapatos, para lo que sea. Cualquier cosa. Si a eso usted le añade salvaguardas, impuestos a la salida de divisas, que van justamente en la dirección contraria a lo que se debe hacer. Entonces, los costos de producción son tan grandes que han generado una pérdida enorme de competitividad. Las empresas no pueden trasladar el costo de los impuestos al bien que producen, por lo menos no en su totalidad. En algo lo hacen, y a veces lo hacen en todo mientras la economía lo permite, pero en una economía en recesión, usted no puede trasladar la totalidad de los costos porque deja de vender. Y si deja de vender, no tiene razón de existir la empresa. Y cuando deja de vender, la empresa comienza a sacar trabajadores. Y los trabajadores van al desempleo y al subempleo. Y los primeros que salen, como dicen los muchachos, los primeros que marchan son los menos calificados. Pero no son los únicos. Entonces, usted tiene que bajar los impuestos para generar mejor competitividad, para generar precios más asequibles y reactivar la economía. Para que lo que no se gana por precio se gane por volumen. Es decir, la demanda interna se reactive porque tiene precios más asequibles. Con mayor razón en una recesión. Lo último que se debe hacer en una recesión es subir los impuestos. Lo que hay que hacer es bajarlos, pues. Hay que bajarlos. Generar mayores Pero este gobierno se introdujo en cosas realmente lamentables. A inicios del gobierno y desde la propia asamblea dijeron, vamos a subir el impuesto a la renta de un máximo del 25% hasta el 35% que es ahora. Luego vinieron todos los impuestos que ya conocemos, ¿no? Primer grave error, ¿no? Es cuestión de ver qué han hecho los países que mejoran, si subieron los impuestos o si los bajaron. De hecho, los bajaron. Entonces, hay necesidad de bajar los impuestos. Pero le van a decir el 35% del impuesto a la renta es de los más bajos que se cobra en el mundo. Ok. ¿Sabe lo que está pasando ahora? Que con el 35%, en este año justamente estamos recaudando menos de lo que se recaudaba en el año anterior. Es como el precio de la naranja, entonces. Como el precio de la naranja. Hay un economista, el economista Laffer, que inventó una cosa que se llama la curva de Laffer. Sí. Que
muchas veces se cumple, no siempre Ya, se cumple, no, pero muchas veces se cumple. entonces, Ahora no, se está cumpliendo en el está. Ecuador. Y esa curva y ese economista lo que dice, es uno de los que critica Ya. a Piketty, al francés, que dice, suban los impuestos al 70, 90%, y lo que ha producido es la ruina, ¿no? Y él dice que Piketty no sabe economía, dice. Muy bien. Lo que dice el señor Laferre es que si usted sube los impuestos y los sigue subiendo, hay un momento en que se produce el fenómeno contrario. En vez de recaudar más, recauda menos. Y recauda menos porque las empresas dejan de producir o producen menos, y la gente o consume menos o deja de demandar ciertos productos que salen del mercado. Claro. Entonces recauda menos. Y es lo que está pasando en el Ecuador. Entonces hay que bajar los impuestos. Pero no solamente hay que bajar los impuestos. Usted requiere fundamentalmente un programa económico de reactivación, donde entre uno de los puntos está la bajada de los impuestos. Ya. Pero en ese programa de reactivación, yo me he permitido señalar 14 rubros en los que hay que adentrarse. Por ejemplo, eliminar toda la basura burocrática y de tramitología que hay. Tantos reglamentos, contrarreglamentos, cupos, en fin. Bajar otros impuestos como el impuesto a la salida de divisas, eliminarlo. Eliminar, de hecho, las salvaguardas, que no le va a perjudicar en nada al gobierno. Y comenzar a reactivar la economía, que luego de un tiempo le va a generar nuevos recursos al Ecuador. Pero necesita ser un plan creíble, honesto, eficiente, eficaz. Y que los la comunidad lo crea. Internacionales los avalen. organismos internacionales y los ecuatorianos y los extranjeros lo vean posible de realizar, lo vean honesto y crean que se puede realizar, para sobre todo evitar que la inversión nacional siga yéndose al exterior, porque la extranjera va a demorar bastante tiempo en venir al Ecuador. Marco, lamentablemente se nos fue el tiempo. Además, usted ha manejado todo el panorama económico, que yo creo que antes que las recomendaciones, ¿cree usted que algún candidato, a riesgo de que la ciudadanía no le entiende y diga con creo que nos va a ajustar las cosas, se arriesga a presentar, usted diría, hay que presentarle al país un plan económico? Señor. Sí, sin duda alguna, me parece imprescindible. Y esto es lo que deben hablar los candidatos. ¿Y no será Pero no hay peligroso? Es que no hay que ajustar, hay que soltar. No hay que subir impuestos, hay que bajarlos. Usted mencionaba el ajuste de la burocracia. Mira, tenemos a veces que reflexionar a qué burocracia nos referimos. Porque como dice el presidente de los servidores públicos, la alta jerarquía, la llamada alta cúpula, es la que ha tenido incrementos en sus ingresos. Pero el grueso de los servidores públicos durante 6 años no se les ha modificado los ingresos. No es que están ganando más. Entonces, hay que elaborar algo parecido a lo que los economistas llamamos un presupuesto base cero. En todas las instituciones, comenzando por el presupuesto general del Estado, ¿no? Los municipios, los consejos provinciales, todas las instituciones. La Corporación Financiera Nacional, el BIES, el IES, o lo que quede del IES. ¿No? Qué pena que no podemos tratar ese tema. Un presupuesto base cero, ¿qué significa qué en definitiva? Olvidarnos lo que pasó en el año anterior. Es decir, ¿cuáles son mis ingresos? Esto es lo que yo puedo gastar. ¿Qué es lo que hace una familia, no? Claro, Porque las familias... Y adecuar a esos ingresos. Adecuar a estos ingresos. Las familias no pueden vivir permanentemente de la deuda. Pero, Marco, estas cerca de 20,000 personas, pongamos 20,000, que han tenido unos ingresos en este gobierno por 10 años de promedio de $2,800 mensuales. Son 20,000 familias en último de los casos. Y las que nos han costado, en algunos casos, algunos ministros de Estado, más de $1 millón, ya no son de los representantes del pueblo. Para nada. En 10 años $1 millón no es... para nada, ¿no? Pero simplemente, si miramos, por ejemplo, cuántos eran los sueldos y salarios en el año 2006, ¿cuánto se pagaba por sueldos y salarios? En el año 2006, 3.162 millones de dólares. Año 2006. Último año antes de la Revolución Ciudadana, que yo no sé por qué le llaman Revolución Ciudadana. ¿Y cuánto se ha pagado? Para empezar, ¿cuánto suman los sueldos y salarios que ha pagado el gobierno actual desde el 2007 hasta junio del 2016? Es interesante la cifra. 70,000 millones de dólares. 70,000 millones de dólares.
Y en el año 2015... actual es como 9.000 millones. En el año 2015 se pagaron 9.900 millones de dólares por sueldos y salarios. Son 2.000 millones de dólares más que el presupuesto general del Estado del 2006. Claro, este presupuesto es insostenible. Claro. Este nivel de gasto es insostenible. Pero no solamente son los sueldos y salarios, sino, aparte de eso, lo que significa sostener este Estado, comprando lápices, borradores, choferes, automóviles, repuestos. Y aquí están las cifras, verdaderamente son espantosas. Por eso es que yo me he permitido señalar, no hay presupuesto que pueda financiar un nivel de gasto como el que se ha construido y se ha generado para este Estado en estos últimos 10 años. Y no puede ser que esto se lo haga vía deuda y vía más impuestos, porque eso tiene un fin y el fin está bien cerca. Queremos agradecer, Marco, Gracias por a usted. acompañarnos un poco en la disección de la economía, y agradecerles a ustedes que nos siguen, agradecer a la 920 AM y a nuestros televidentes de Democracia TV. Este programa estará ya a la disposición nuevamente para que lo vuelvan a escuchar, para que revisen y reflexionen las cifras a partir de las 3 de la tarde. Nos estamos encontrando el día de mañana. Hasta mañana.